Lo más sorprendente para mí no fue encontrar la profundidad o la textura compleja de este personaje, sino lo más sorprendente, para decirlo con absoluta claridad, es que estos muchachos que estaban viviendo abiertamente su homosexualidad estuvieran vivos. Yo nunca había hablado con un pandillero o con un ex pandillero que se pronunciara a sí mismo homosexual. Le van a matar, le decía, no me importa, me voy a morir feliz porque estoy con la persona que quiero, me decía. Imperdonable es un cortometraje documental que cuenta la historia de Giovanni, un joven ex pandillero del barrio 18 que cumple su condena al interior de una penal aquí en El Salvador, que se llama la penal de San Francisco Gotera. Estando en prisión, Giovanni decide retirarse de la pandilla y se une a una iglesia evangélica que le otorga el perdón de Dios por sus pecados, ¿no? Pero se enamora de un compañero que también está preso y que también fue pandillero. Yo pienso que el matar a una persona, que sí es malo, pero no es tan difícil. Pero amar a otro hombre es algo fuera de lo natural. La certeza con la que Giovanni pronuncia esta frase, en la que en una sola frase empata el verbo amar con el verbo matar, Giovanni nos revela una certeza. Su vida transcurre en la certeza de que asesinar es muy fácil y las consecuencias para asesinar están dentro de las previsiones o dentro del presupuesto, digamos, de la vida que Giovanni eligió. Pero amar a otro hombre era para Giovanni algo, como dice él, fuera de lo natural. Y así se lo hicieron pagar y así se lo hacen pagar. El Estado, la iglesia, la pandilla. Creo que es una frase con la enorme capacidad de resumen y además que es una frase que solo puede ser pronunciada en una sociedad como la salvadoreña, con la brújula moral completamente pervertida. Me gusta verte así, loco. Era extraordinario ver cuán enamorados y cuánto se querían estos dos muchachos. Y así como Giovanni lo tenía muy claro, adentro de Steven había un conflicto profundo y doloroso además. Este es un muchacho que estaba preso, que fue miembro de una pandilla desde muy joven, que tiene una condena larguísima por delitos impronunciables, pero él estaba avergonzado de que su madre supiera que era homosexual. Y de nuevo vuelve a aparecer lo que llamamos esto, ¿no? La brújula moral completamente enloquecida, donde es un muchacho que desde la cárcel y desde su larguísima condena teme que su madre se avergüence de él, no por ser un delincuente, no por haber pertenecido a una organización criminal y cruel como el Barrio 18, sino por ser homosexual y por estar enamorado de Giovanni. En la pandilla, la sospecha de que sos homosexual te garantiza una condena de muerte, que además es una sentencia que te va a perseguir ahí donde vayas, porque la pandilla considera la homosexualidad una condición vergonzante para toda la estructura criminal. A través de las imágenes intentamos trasladar al espectador al interior de esa prisión, ¿no? Intentar mostrar pues cómo son los espacios de reducidos, el hacinamiento que hay adentro, incluso tratábamos de mostrar el olor. Era un lugar que olía muy mal, ¿no? Porque pues sí, la mayor parte del tiempo no tienen agua, entonces orinan en botellas, hay muchísimas moscas, está muy sucio generalmente. Dios hace comparación del homosexual con el perro, como un animal. Las iglesias evangélicas les dotan de algo que yo creo que está en la naturaleza humana desear, y es la redención, el perdón. Y es para los pandilleros, tiene un efecto extraordinario cuando un pastor evangélico pronuncia esa palabra mágica que es Dios te perdona. No importa lo que hayas hecho, Dios te perdona. Imperdonable, ¿por qué? Imperdonable porque
fue asesino porque en la película se ve cómo nos cuenta cómo ha asesinado gente y de unas maneras horribles, o imperdonable porque es gay, ¿no? Porque para la Iglesia, pues como se cuenta en la película, pues sí, es igual de grave matar a una persona que ser homosexual, ¿no? Que amar a un hombre. Esta es una sociedad que ha sido extremadamente lastimada por las pandillas. Y para este país, para el común de los ciudadanos de este país, el pandillero es el sinónimo de lo peor. Pero al mismo tiempo, estos personajes encarnan también algunas de las fobias y de los odios que esta sociedad siente por los homosexuales. De forma que en estas personas se condensaba aquello que en nuestra sociedad, que los salvadoreños desprecian. Pues me fueron revelando sus historias. Yo creo que es gente que decidió hablar a pesar de que saben que, pues sí, que ellos ya estaban en riesgo, ¿no? Por haber decidido salirse de la pandilla y por haber decidido decir públicamente que eran homosexuales. Ya sabían que ellos ya estaban condenados a muerte. Maras, cárcel, homosexualidad y El Salvador. Son palabras que, sí o sí, deberían incluirse en una buena sinopsis de Imperdonable, la película más reciente de la documentalista Marlene Viñay. Yo pienso que matar a una persona, que sí es malo, pero no es tan difícil. Pero amar a otro hombre es algo fuera de lo natural. Grabada en el interior del Centro Penal San Francisco Gotera, una cárcel que desde el año 2010 solo alberga pandilleros, el film cuenta una historia de amor imposible en un ambiente sórdido, deshumanizado. Nosotros queremos pensar que el documental no es un documental sobre pandillas o no es un documental solo sobre homosexualidad, aunque trata los dos temas. En una sociedad profundamente conservadora como la salvadoreña, la película se atreve a poner sobre la mesa dos temas tabú. Por un lado, el fenómeno de las maras, vistas desde una mirada humanista, que no maquilla las atrocidades, pero que busca ir más allá. Y por otro lado, la homosexualidad, en un país en el que 5 de cada 6 personas todavía rechazan el matrimonio igualitario. Aunque estos son unos elementos muy llamativos, una cárcel, un pandillero, que además es gay, la película no trata de eso. La película trata, por el contrario, de la sociedad que rodea a esa persona. Las principales pandillas que operan en El Salvador, la Mara Salvatrucha o MS-13 y el Barrio 18, dividido a su vez en dos facciones, nacieron en el área de Los Ángeles, en Estados Unidos. Pero por la política de deportaciones masivas que Washington implementó en la década de los 90, echaron raíces en Centroamérica. Recién finalizada su guerra civil, las pandillas hallaron en El Salvador el caldo de cultivo idóneo para su prosperidad. En pocos años, las decenas de pandilleros deportados se convirtieron en cientos, los cientos en miles y los miles en decenas de miles. Hoy en día, las autoridades estiman que son más de 60.000 los pandilleros activos en un país con menos de 7 millones de habitantes, lo cual supone casi el 1% de la población. Sobrepasado por el creciente número de mareros encarcelados, el Estado salvadoreño terminó de reordenar su sistema penitenciario en septiembre de 2004 y asignó cárceles completas a las distintas pandillas. San Francisco Gotera, donde se grabó Imperdonable en mayo de 2019, es una de las cárceles que se destinó a estos grupos criminales. Giovanni, el personaje central de Imperdonable, es un pandillero de la facción Revolucionarios del Barrio 18, un asesino confeso. Pero la que durante años fue su familia, su pandilla, hoy lo quiere muerto. La homosexualidad es un pecado imperdonable dentro de las maras. Dios hace comparación del homosexual con el perro, como un animal. Abominado por su propia pandilla y por la sociedad, Giovanni, victimario y víctima, vive aislado y hacinado en una celda diminuta del penal de San Francisco Gotera, junto a otros pandilleros también amenazados de muerte. La parte medular del documental se grabó en el interior de la celda de Giovanni, de apenas 8 metros cuadrados, en una época del año en la que el termómetro rara vez baja de los 30 grados. Un dato estremecedor. Esta cárcel, construida para un máximo de 200 personas, albergaba a más de 1.600 reclusos en los días en los que se grabó el documental. La provocadora película, un documental de poco más de 35 minutos, se ha convertido en la más laureada de la cinematografía salvadoreña. Imperdonable ha ganado el máximo galardón en algunos de los festivales de cine documental
más prestigiosos del mundo. Y esta es una historia importante, es una historia que a mí me daba miedo que fuera una historia muy local, pero creo que con este recibimiento que se ha tenido a nivel internacional, creo que habla de temas universales. Tenía la idea de que al tocar dos temas que son muy sensibles para este país, las pandillas, que han hecho un daño difícil de cuantificar para la gente, y dos, el odio visceral que esta sociedad siente frente a los homosexuales, pensaba que esto iba a tener un rechazo casi unánime en el público salvadoreño, pero para mi sorpresa eso no ha sido así. En Twitter se leen cuestionamientos por haber puesto el foco en una realidad tan cruda como la que se vive en las cárceles de pandillas en El Salvador. Pero también hay mensajes de felicitación y de reconocimiento por haberse atrevido a retratar, sin un mensaje pontificador, algo apenas explorado antes, como la homosexualidad al interior de las maras. Hay una vieja cita, atribuida al escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, que asegura que el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato que da a sus presos. En esencia, eso es imperdonable. Una apuesta por mostrar sin filtros y con honestidad brutal esa fracción de la sociedad salvadoreña que no pocos prefieren ignorar. Yo pienso que el matar a una persona, que sí es malo, pero no es tan difícil. Pero amar a otro hombre es algo fuera de lo natural. 11 éramos que andaban en un pelotón de sicariatos, que solo nos dedicábamos a matar. No pueden haber homosexuales en la pandilla, solo vemos varoncitos. Le van a matar, le decía, no me importa, me voy a morir feliz porque estoy con la persona que quiero, me decía. Dios hace comparación del homosexual con el perro, como un animal. No me gusta verte así, loco.